Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Moraima González y les voy a hablar sobre el libro La gerencia financiera, una visión práctica para la creación de valor, de Johnny José García Tirado. Bien, en principio me corresponde hablar sobre lo que es el capítulo 2, trata sobre el estado de fuentes y uso de fondos, que no es más que una herramienta financiera para comprender la situación financiera de una empresa, permitiendo tanto el diagnóstico actual como la proyección futura de la compañía. Entonces les voy a hablar sobre, mi análisis crítico va a estar basado en los principales aspectos y aplicaciones de este estado financiero. En principio tenemos lo que es la importancia del estado de fuentes y uso de fondos, porque nos presenta o nos da un diagnóstico financiero, puesto que proporciona una visión clara de la gestión de los recursos, identificando si los fondos provienen de la reducción de activos, el incremento de pasivos o de algún endeudamiento. Es esencial para evaluar la salud financiera de una empresa. También nos ofrece una proyección financiera, porque no solo describe la situación actual, sino que también sirve como base para proyecciones financieras, ayudando a prever futuras necesidades futuras que pueda tener la empresa de financiamiento y además planificar estrategias que sean adecuadas para la misma. También nos ofrecen comparaciones de balances consecutivos, por ejemplo, el análisis temporal, que no es más que comparar dos estados o dos balances consecutivos, porque puesto que esto es una herramienta efectiva para analizar la gestión administrativa de un periodo específico, revelando decisiones que han influido en cambios financieros. Por ejemplo, pudiéramos revisar el año 2022 o comparar junto con el año 2023, y eso nos proporciona una visión clara de cómo estuvo la situación de la empresa durante ese periodo. Por supuesto que como toda herramienta tiene limitaciones, porque esta comparación no considera factores externos como cambios en el mercado o en la economía, que también pueden afectar significativamente la situación financiera de la empresa. Por ejemplo, para el año 2020, todas las proyecciones que se pudieron haber hecho para las empresas durante ese periodo no se deben haber ido a pique, puesto que nadie contaba con que íbamos a tener una pandemia, y eso fue un factor externo que nadie pudo prever y tiene que haber dado a tierra o haberse ido a tierra todas las proyecciones que se pudieran haber hecho en esa oportunidad. En cuanto a las fuentes de fondos, tenemos que la diversificación de fuentes es una herramienta que funciona para obtener fondos mediante la reducción de activos, el aumento de pasivos, el incremento de capital y obviamente la generación de ingresos. Esta diversificación de fondos reduce el riesgo al no depender de una sola fuente. En cuanto a los riesgos que están asociados a esta diversificación de fuentes, cada fuente de fondos tiene sus riesgos. Por ejemplo, la venta de activos puede comprometer la capacidad operativa futura, y el aumento de pasivos puede incrementar los costos financieros y el riesgo de insolvencia, porque si aumentas los pasivos significa que tienes más endeudamientos, tienes más gastos, tienes más que pagar. En cuanto a la aplicación de fondos, estos se tienen que hacer, hablando de inversiones y los gastos. El uso de los fondos incluye la adquisición de activos, el pago de deuda, la disminución de capital y gastos operativos, reflejando así las prioridades que tiene la empresa y las estrategias que está aplicando. Tiene que haber un equilibrio financiero, puesto que esto es importante, que las fuentes de fondos sean iguales a los usos, garantizando
que todos los recursos se apliquen adecuadamente y se evitan de esta manera los desperdicios. En cuanto a los procedimientos de elaboración, esto ofrece unos pasos detallados porque elaborar el estado de fuentes y usos de fondos involucra comparar los balances iniciales y finales para calcular variaciones y clasificar estas variaciones en fuentes y usos y facilita un análisis preciso y sistemático. En cuanto a un ejemplo práctico, en el libro nos proporcionan un ejemplo de una empresa en específico y eso ilustra lo que me parece muy bien porque eso ilustra el proceso y sus beneficios, proporcionando de esta manera una guía útil para quienes no están familiarizados con esta herramienta. Ya para finalizar esta parte, el estado de uso el estado de fuentes y usos de fondos es una herramienta de gestión, puesto que es invaluable para la gestión financiera, porque permite a las empresas comprender el origen y uso de sus recursos, lo que es fundamental para tomar decisiones acertadas y además diseñar estrategias. Como recomendaciones, siendo honesta, para maximizar esta utilidad, opino que es recomendable complementarlo con otros informes financieros y considerar el contexto económico, o considerar un contexto económico más amplio. O también una revisión periódica ayudaría pues a identificar tendencias y ajustar estrategias a tiempo. En definitiva, el estado de fuentes y usos de fondos es esencial para el análisis financiero y la planificación estratégica porque proporciona una visión integral de la gestión de recursos en una empresa. Bien, otro de los puntos que se señalan dentro de la lectura es la interpretación de los resultados. Y se basa en principio sobre lo que son las descripciones de las cifras y hace la descripción de las cifras financieras y tiene varios puntos positivos porque hace un énfasis en la comprensión inicial. Se subraya la importancia de la descripción detallada de las cifras financieras como un punto de partida para el análisis. Esta es una práctica normal para cualquier profesional financiero, ya que la comprensión inicial de las cifras o de los datos es fundamental para que un análisis sea preciso y además significativo. En cuanto al método vertical y horizontal, que son unos métodos que se utilizan comúnmente en la finanza, en el texto lo mencionan en la lectura sobre este tipo de análisis y lo explica como una técnica válida y útil para obtener una visión completa de lo que es el desempeño financiero de la empresa a lo largo del tiempo, porque con este tipo de técnicas, tú puedes visualizar fácilmente cómo se están comportando las cifras en cuanto a gastos, en cuanto a ingresos, por nombrar algunos, dentro de el movimiento financiero de la empresa. En cuanto a la reclasificación de cuentas, para la correcta aplicación de estas herramientas de análisis que ya les comenté, es un consejo, es un consejo práctico y necesario, puesto que esto asegura que los análisis se basan en datos que están bien organizados y representativos de la realidad financiera que tiene la empresa. Ofrecen también ejemplos de estos análisis, tanto los verticales como los horizontales y otros tipos. Ofrece unos ejemplos prácticos que es donde se visualiza claramente cómo se deben hacer los análisis y cómo se aprecian las cifras en ese momento. Bien, entonces, hablando ya de lo que es la interpretación de resultados, esta es una etapa que sigue a la descripción de la cifra y en el libro se habla correctamente o se dice correctamente la importancia que tiene el entender las tendencias y los comportamientos de las cifras financieras.
tiene como puntos positivos que la importancia que tiene la interpretación, puesto que enfatiza que interpretar es entender que las cifras están mostrando lo que es fundamental para tomar las decisiones acertadas en cuanto al diseño de estrategias que la empresa se ha planteado. También hablé sobre las tendencias históricas y las proyecciones, donde menciona que la utilidad de las tendencias históricas y las proyecciones para el análisis, lo cual es una práctica estándar en cualquier gestión financiera. También muestra ejemplos de cómo deben ser estas proyecciones, cómo, o en esta profundización en las técnicas de interpretación. Uno se podría beneficiar con estos ejemplos prácticos de explicaciones, de esas explicaciones que son bastante detalladas sobre las técnicas específicas utilizadas en esa etapa. Da ejemplos de cómo interpretar los diferentes tipos de datos, como las ratios financieras, las tendencias de ingresos, lo cual es bastante útil. En cuanto a análisis de costo de capital, esta sección es bastante técnica y presenta conceptos importantes para evaluar la viabilidad financiera de una empresa. Como puntos positivos es que es detallado y es técnico, puesto que proporciona una descripción detallada del cálculo del costo de capital, incluyendo ejemplos y fórmulas específicas. Esto es importante para los profesionales financieros, ya que deben comprender cada una de estas técnicas para posteriormente utilizarlas. En cuanto a la comparación de la rentabilidad, se enfatiza la importancia de comparar el costo de capital con la rentabilidad de la empresa para evaluar su viabilidad y su rentabilidad, lo cual es una práctica también se toma pues como una práctica estándar en la gestión financiera. También se habla sobre algunos términos técnicos como tasa efectiva y costo de oportunidad, que esas definiciones hacen que sea más beneficioso leer e interpretar el texto. Se proporciona, aunque si se proporcionan ejemplos, sería útil también incluir más contextos prácticos o estudios de casos que muestren cómo se aplican estos cálculos en situaciones reales. Sin embargo, él mantiene durante todo este apartado, durante todo este capítulo, un análisis de una empresa que se llama DADA. En cuanto a la maximización de las utilidades, esta sección subraya la importancia que tiene de magnificar o de maximizar los ingresos y minimizar los costos y los gastos, lo cual es fundamental para la rentabilidad empresarial. O sea, no puedes nunca gastar más del dinero que te está ingresando, porque si no la empresa obviamente no tiene ningún tipo de rentabilidad. También nos habla sobre la relación entre la rentabilidad y el crecimiento. Establece correctamente la relación entre estos dos conceptos y porque destaca la importancia de una gestión eficiente para atraer inversionistas y promover el desarrollo. En cuanto a la innovación y la gestión estratégica, en cuanto a esto, el rendimiento de estos dos conceptos, el rendimiento es muy valioso, porque aunque podría desarrollarse un poco más con ejemplos, los que tiene son bastante básicos y pudiera no quedar claro en los términos. En definitiva, el texto se considera o lo consideré como una buena base para comprender la descripción, la interpretación y los análisis de las cifras financieras, el costo de capital y la maximización de las utilidades. Y ayuda a que los lectores apliquen estas técnicas de manera más efectiva
en sus propios contextos empresariales. Finalmente, dentro de este capítulo 2 también se habla sobre las normas de información financiera y sobre las normas internacionales de contabilidad, el cual puede ser abordado desde varios ángulos. Pudiera ser un conceptual, práctico y crítico. En cuanto al conceptual, el texto explica claramente el origen y la evolución de las normas internacionales de información financiera y de las normas internacionales de contabilidad, puesto que subraya su importancia en un mundo globalizado. El origen de las normas internacionales de información financiera y la transformación de la IASC en el IASB, que es la International Accounting Standard Board, se describen adecuadamente, puesto que se establece en un contexto histórico adecuado. Se destaca cómo estas normas se han adoptado progresivamente en muchos países y se han vuelto esenciales para las empresas que participan en mercados internacionales. Desde un punto de vista práctico, el texto resalta lo beneficioso que es adoptar las NIF para todos los países, puesto que ofrece una comparabilidad. Esto permite que los estados financieros sean comparables a nivel internacional, lo que facilita la transparencia para los usuarios porque todos manejan la misma información. Tiene relevancia y transparencia porque mejoran la calidad de la información financiera, haciéndola más relevante y transparente para los usuarios. También ofrece fiabilidad porque aseguran que la información refleja fielmente la situación financiera de la empresa en un momento dado. Y la comprensibilidad porque facilitan la comprensión de los estados financieros para cualquier persona con conocimientos de contabilidad. Es decir, es clara, es transparente y es concisa. El texto también nos señala o nos menciona cómo las normas internacionales de información financiera facilitan el comercio y el financiamiento a nivel internacional, eliminando barreras y permitiendo una mayor integración económica. Ahora, en la parte crítica, a pesar de que tiene muchos puntos fuertes lo que se presenta en el texto, hay algunas áreas que pudieran ser mejoradas o que merecen una discusión más crítica. En cuanto a la generalización de beneficios, porque aunque menciona muchos beneficios, no se abordan suficientemente los desafíos prácticos y los costos asociados con la implementación de las normas internacionales de información financiera, especialmente para las pequeñas y las medianas industrias, que son las pymes. En cuanto al contexto global, sí menciona que la globalización y la integración de mercados sería útil discutir más sobre las diferencias regionales, ¿no?, que tenga cada país en la adopción de las normas internacionales de información financiera y cómo estas diferencias pueden afectar la comparabilidad y la consistencia de los estados financieros. Esas son algunas de las cosas que se pudieran tomar como puntos críticos también el impacto de las decisiones financieras, porque aunque se menciona la importancia de estas normas, en la toma de decisiones estratégicas, el texto podría profundizar en casos de estudio o ejemplos específicos donde la adopción de las normas internacionales de información financiera ha influido en decisiones estratégicas significativas para una empresa en particular. En definitiva, el texto proporciona una visión sólida sobre lo que son las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad, porque destacan sus beneficios y la necesidad de un lenguaje común en la contabilidad global. Claro que podría beneficiarse de una discusión más equilibrada que incluya los desafíos y los costos de implementación, así como una profundización en aspectos técnicos y ejemplos prácticos, aunque ahí se mencionan unos tantos. Además, también se pudiera abordar la necesidad de capacitación y las adaptaciones para diferentes tipos de organizaciones, lo que enriquecería muchísimo más el análisis que se hace en el libro.
Muchas gracias por su atención. Espero que el análisis haya quedado bastante claro y conciso de este libro, que fue realmente importante y afianzó mis conocimientos sobre finanzas. Muchas gracias.